totalmente ruido. En la segunda, la que tiene un ruido alto. En la tercera, un ruido moderado. Y en la cuarta, un ruido alto. ¿Vale? ¿Cómo llegó a esto? Ustedes lo platicaban y decían que se puede ocupar lo que es la función subplot. Y es correcto. La función subplot me va a permitir grabar varios ploteos dentro de una imagen. Para eso, la primera función que deben de escribir o palabra reservada debe ser figure. Una vez que escriben esto, la siguiente función debe ser la palabra subplot. Aquí tenemos que introducir tres valores. El X hace alusión a la cantidad de filas, Y a la cantidad de columnas y Z a la posición. En este caso, ¿cuántas filas necesitan para generar esto? 1, 2, 3, 4. 4 filas. ¿En cuántas columnas? En una columna. Este valor que ustedes ya seleccionan al inicio, no es recomendable estarlo moviendo en cada subplot, se debe de repetir. El que debe de ir cambiando es la posición. ¿Cuál es la posición esta? La posición 1, 2, 3, 4. Entonces, el primer ploteo va a ir a esta posición que ya le dijeron y aquí entra el ploteo. T,X, que es la original. ¿Sale? Ahora, el siguiente subplot, y así ya va a ser sucesivo, va a ser 4,1, la posición 2 y el ploteo, T,Y1 que dijimos que iba a ser para el del ruido alto. Ahora, ¿qué pasa? Y esto nada más es para comentárselos a ustedes. ¿Qué pasa si yo quiero una gráfica que tenga de esta forma las imágenes? Como si fuera una ventanita. Lo único que tendrían que hacer ustedes en el subplot ahora, ¿cuántas filas necesitan? 2. ¿Cuántas columnas? 2. La posición sería 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Esa sería la posición que le tendrían que incrustar aquí. Y esa sería la forma de poderlo ocupar. En ese sentido, jóvenes, por favor, trabajen en la parte de la generación del ruido de la señal, la última que vimos, y me lo despliegan de esta forma. Y el que lo tenga, por favor, si fuera tan amable, de proyectarlo para ver los resultados y platicar lo que se obtuvo. ¿Sale? Por favor, jóvenes, cualquier cosa, estoy aquí al pendiente, unos 5 o 10 minutos máximo para poderlo realizar. ¿Sale? Profe, una disculpa. Me acabo de incorporar. Sí, Estamos hablando de la señal de la tarea, o ya hicieron otra anterior. No, Luis, es sobre la señal que dejé de tarea. Bueno, que en realidad no era tarea, simplemente era que para que practicaran y la pudieran desarrollar. Ahora de esa señal que se hizo el fin de semana y que corroboramos el día de hoy, se le va a agregar ruido. No sé si alcanzó a ver la parte de la función que es para agregar ruido. No, justo llegué despuesito de esa. Okay, la función para agregar ruido, déjeme compartírselo rápido para que lo pueda realizar. Es la función que usted observa, que es la función AWGN, que me permite agregar cuestión gaussiana, es decir, que la media del ruido es 0 y que la desviación estándar es 1. Pero bueno, lo de menos, es un control del ruido perfecto. Ahora, donde tiene X es la señal de entrada, es la cantidad de ruido que se le va a agregar sobre la señal que está midiendo o que está agregándose. En este caso, le comentaba a tus compañeros que este valor es completamente subjetivo y depende de cada área. Pero en particular, para el área de biomédica, el valor 1 significa un valor de ruido alto. El 5 significa un ruido moderado. Y el 10 significa un ruido bajo. ¿Sale? Entonces, en este caso, en la señal Y, ya va a aparecer su señal contaminada con el ruido. Ya no hay necesidad de volverla a sumar la señal, porque ya viene ahí. ¿Sale? Entonces, lo que quiero
es que la señal que usted construyó la contamine con tres diferentes niveles de ruido, que por ejemplo le ponga Y1 es igual a AWGN de la señal de entrada, 1 mesure. Y2 es igual a AWGN de la señal de entrada, 5 decibeles de la señal mesure. Y así sucesivamente, y que me los grafique. No sé si quedó ya Sí, claro. muchísimas gracias. Excelente. Cualquier cosa estoy yo aquí al pendiente. Les digo 5 o 10 minutos para que terminen, por favor.
Una pregunta, doctor. Claro, dígame. ¿Es la señal, se le va a agregar ruido a la señal que al final es la sumatoria con las transitorias? Sí, es correcto, Iris. Sí, sería la señal final. Ok, ok. No me acuerdo si en su caso particular creo que era X. X, ok, sí. Sí, esa es la señal. Esa es la que hay que contaminar y qué bueno que lo clarifica Iris para que tus compañeros también si tenían esa duda para que lo chequen. Pero sí es la variable que contiene la señal que ya tiene todo, tanto la señal base incrustada con los transitorios. ¿Vale? Sería esa. Ujú. ¿Sale? Cualquier cosa sigo aquí al pendiente, jóvenes. Creo que ya tengo algo. No sé. Si fuera tan amable de compartirme la gráfica solamente. No puedo compartir. Espérame tantito, creo que no. Como cambiamos de sesión, sí es correcto. Listo, Iris, ya estuvo. Muy bien. No se alcanza a ver una gran... Sí, está bien el resultado. Yo aquí ahorita una cosa, Iris, que le recomiendo para ver si ahorita nos hace el favor de volverlo a poner. Quítele el del título, porfa. Todos los títulos, me refiero al del tiempo, al que dice señal original, señal R alto, señal R moderado, para que no se compacte un poquito la información, ¿vale? Y que se quede un poquito más expandido. Por favor, nada más, a ver, ándale, así quedó. Yo creo que es la... Sí, déjalo mejor en esa visión, en esa vista, perdón, ¿vale? Entonces, ahorita, para que lo vean sus compañeros, y ahorita vamos a platicar ciertas cosas. ¿Sale? Pero el resultado está bien. Si quieres quitar la proyección, Iris, está bien. Y ahorita que le vamos a dar a tus compañeros unos 5 minutos más para que termine. ¿Sale?
jóvenes, ¿cómo van? ¿Listo? Ok, por aquí veo algunos de sus compañeros que dicen que sí. Por favor, Iris, si fueras tan amable de volvernos a proyectar lo que es la señal. Ok, ¿qué se ve aquí, jóvenes? Si ustedes se fijan en la parte superior está la señal sin contaminar. Se ve perfectamente, por ejemplo, en algunos instantes la señal base se ve completamente senoidal, sin ningún disturbio. Ahora, si nosotros tenemos la primera señal con un ruido alto, ustedes podrán observar que algunas componentes ya no se alcanzan a observar perfectamente, como es el transitorio de en medio. Yo no lo veo ya, lo veo embebido en una gran cantidad de ruido y no se alcanza a ver claramente, ¿sale? Y lo que está haciendo el ruido, como les decía, es una señal completamente aleatoria, un dato aleatorio que se suma a la señal original, y es por eso que sucede esto. Si lo dejáramos de ver así en una perspectiva de 4 imágenes, se vería mucho más clara la situación que les comento, pero si ustedes se fijan, la señal senoidal se está deformando completamente, se está incrustando con un montón de disturbios o pequeñas resaltaciones o saltos, o no sé cómo podría decirle, disturbios transitorios dentro de la señal, ¿sale? Por ahí también es muy importante que ustedes observen, si se fijan, la señal original tenía una amplitud original más o menos de 1. Que aquí yo le hago un zoom, estamos hablando de que está alrededor del 100% contaminado. ¿Por qué? Porque ahora el ruido ocupa una amplitud de más menos 1 también, por eso tienen una amplitud final de más menos 2, 2.5, alcanzo a notarlo en la primera. Después, ya el ruido moderado, si ustedes se fijan, la cantidad de disturbios o alteraciones que había en la señal con ruido alto se disminuye a tal grado que ya podemos ver ciertas características, pero es todavía más bajo en el ruido que les comentaba abajo. Ahí de tal forma que todavía alcanzamos a ver el disturbio central y tiene muy pocas alteraciones lo que es la señal senoidal pura, ¿vale? Entonces, esto es lo que les digo, al fin y al cabo es lo que vamos a estar probando con las diferentes técnicas. Si puede con un ruido bajo, moderado o alto, ¿qué le afecta? ¿Vale? En ese sentido, debemos de recordar que lo que ustedes ven aquí y lo que ven en su pantalla con su señal en particular es muy semejante, más no igual, ¿sale? Eso hay que tomarlo en cuenta, eso es muy importante, ¿sale? El ruido es completamente aleatorio y cambia de corrida a corrida. Si ahorita su compañera Iris vuelve a correr el código y vuelve a ver la imagen, no va a ser exactamente la misma, va a ser semejante porque el ruido cambió y también cambia de máquina a máquina, al fin y al cabo, ¿sale? Entonces, de corrida a corrida, de máquina a máquina, etcétera. Si lo vemos en la parte práctica, y como les comentaba, si yo quiero 40 pruebas de lo mismo, es decir, estoy monitoreando el músculo y sigue siendo la misma señal, sin embargo, el ruido va cambiando también ahí, de prueba a prueba en la vida real. Es decir, que la prueba 1 puede ser semejante a la prueba 2 o la prueba 10, pero más no igual. Y eso se debe a que el ruido cambia constantemente, ¿sale? Pero eso sí, a pesar de que el ruido cambia constantemente porque es un valor aleatorio, se sigue manteniendo entre 0 y la frecuencia de muestreo sobre 2. Eso nunca va a cambiar, ¿sale? Eso siempre se va a mantener. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, que con esto damos por terminado lo que son la generación de señales sintéticas, ya vimos también la clasificación de estas mismas, ya sabemos hacerlas, ¿sale? Entonces, antes de pasar al siguiente tema, que no mal recuerdo, creo que es la transformada de Fourier y dar una pequeña introducción de él el día de hoy. Me gustaría que me platicaran si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, porque recuerden, una vez que se ve un tema por completo, existe una tarea. Y ahí hay una tarea en el Google Classroom, lo podrán observar, o todos los que ya se registraron en el Classroom. Una vez que se termina el tema, hay una tarea para confirmar que todo se está comprendiendo de manera clara, ¿sale? Y que ahí cualquier duda que puedan encontrar la despejamos la siguiente semana. Recuerden, tienen una semana para entregar las tareas siempre. Entonces tienen como máximo el próximo viernes para entregar la primera tarea, que sería la generación de señales. ¿Qué quiero de eso? Simplemente el resultado de la gráfica y la parte central del código, ¿sale?
Entonces, eso es lo que me interesa a mí y con eso me voy a dar cuenta que está de manera correcta cada una de las señales que por ahí les estoy dejando. No viene fecha ahí, pero ahorita se le incrusto. Una vez que terminemos o cerremos la sesión, recuerden, tienen hasta el próximo viernes, hasta las 11:59 de la noche para entregarla. ¿Vale? Recuerden, hay veces que suceden ciertas cosas de que, por ejemplo, sí la subo hasta el final y que de repente se les vaya la luz o se les vaya el internet. No pasa nada, nada más avísenme que no la pudieron subir a tiempo, aunque me va a aparecer ahí que se entregó con retardo, pero ya ustedes me avisaron y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, antes de pasar al siguiente tema y dar la introducción de lo que es la transformada de Fourier. Muchas gracias, Iris. Ya con eso es suficiente. Me gustaría que me platicaran si tienen alguna duda, comentario de lo que hemos visto hasta el momento. ¿O todo bien? Porque recuerden, yo voy a llegar a la transformada de Fourier y yo ya les voy a decir, necesito una señal con estas características para probar la técnica. Yo ya no me voy a detener en explicar cómo se genera la señal, porque ustedes ya deben de saber cómo generarla. ¿Sale? Me voy a detener específicamente en la técnica de procesamiento, no en la generación de la señal. Entonces, díganme, jóvenes, ¿alguna duda? Yo tengo una duda Dime, Iris. sobre por qué un ruido alto tiene un valor menor. No. Ya. ¿Por qué A uno lo que te representa un ruido alto y por qué ella representa un ruido bajo? Ahorita no tengo el valor, pero sin embargo, déjame checarlo rápido. Lo que es el SNR, que es el Signal Noise Radio, que es la razón de la señal de ruido, está en base logarítmica. Y nosotros lo que tenemos que saber es que un valor logarítmico con un valor alto es un valor, entre comillas, bajo, entre comillas. Un valor ahí alto te da un valor bajo del logaritmo y un valor bajo del logaritmo, perdón, un valor que se introduce al logaritmo de 1, 2, 3 te da un valor alto el resultado. Eso es lo que está sucediendo. Es por eso que ustedes lo ven de esa forma. Nada más es, si lo vimos de manera gráfica, cuando se incrusta la información o se agrega el ruido, cuando nosotros tenemos un decibel de ruido, que en teoría deberíamos decir, mira, ¿por qué uno se incrusta más información o más ruido que cuando tengo 10 y debería ser al revés? Y es por eso que al fin y al cabo está basado en una base logarítmica. Entonces, digamos, lo chiquito se magnifica mucho y lo grande se reduce. Es lo que sucede. Al fin y al cabo, en pocas palabras, es por eso. Ahorita no tengo la ecuación, sin embargo, se las consigo para el próximo lunes, para que tengan la del razón del ruido, que cómo se está calculando realmente, que es una base logarítmica. Y de ahí sale eso. De acuerdo, gracias. Listo, Iris. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Todo bien? Ok. Sí, profe. Creo que ha quedado claro con los ejemplos. Excelente, muchas gracias. De todos modos, ahí pues van a estar los ejercicios y si les surge alguna duda, por favor, no duden en contactarme a través del WhatsApp o a través de lo que es el correo. ¿Sale? Lo resolvemos rápido. Entonces, sí, profe, vamos. muchas gracias. Excelente, David, muchas gracias. Ahora, entonces, lo que sigue, vamos a dar una pequeña introducción de la transformada de Fourier. Probablemente no lleguemos a programarla, pero sí quiero darles en esencia lo que hace la transformada de Fourier, que ustedes ya lo saben, pero ¿cómo lo hace en esencia? ¿Vale? Entonces, ahí me voy a permitir proyectarles lo que está en el Classroom. Me voy a ir a esa parte, espérenme tantito, lo voy a abrir. Ok, jóvenes, esto lo van a poder observar ustedes en el Classroom. Una disculpa por la fecha, no se actualiza automático y se me pasó pasarla al 2021. Pero lo de menos, la información que está ahí es la correcta. ¿Sale? Eso sí. Ok, el siguiente tema es la transformada de Fourier. Ustedes ya saben que la transformada de Fourier, a diferencia de la serie de Fourier, las series de Fourier lo único que me dice es que todas las señales pueden ser representadas a través de una sumatoria senos y cosenos más ruido. Ahora,
Lo que me dice la transformada de Fourier es una cosa distinta. Ahora esos senos y cosenos los voy a ocupar para identificar las frecuencias que pudiera tener mi señal. Es decir, lo que voy a hacer es cambiar de un dominio a otro. Por ejemplo, si lo vemos de esta manera clara, ustedes cuando capturan una señal es una señal que está con una cierta amplitud o con una cierta oscilación. Si la pasan por la transformada de Fourier, lo que va a hacer es cambiar del dominio del tiempo esta señal al dominio de la frecuencia. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una señal que capturé que tiene una frecuencia de 4 Hz, lo que voy a hacer es observar o me va a pintar que la señal tiene una frecuencia de 4 Hz. No hay que creer tanto en su amplitud, después vamos a ver por qué. Sin embargo, lo que me va a estar diciendo en esencia la transformada de Fourier es esto, que esto que yo veo en tiempo me va a decir cuáles son las frecuencias que están contenidas. Hay veces, como en este caso, cuando yo sé las características de la señal, pues perfectamente sé que estos 4 corresponden a la frecuencia de la señal. O que si veo otro pico aquí, por ejemplo, de 10, significa que la señal, aparte de tener una de 4 Hz, también tiene una de 10 Hz. Pero eso todos lo saben perfectamente por la señal que es controlable o señal sintética, que conocen todos sus parámetros. Esto es lo importante, que cuando yo conozco todo, perfectamente sé analizar. Pero cuando yo cambio de señal y yo les doy una y ustedes no saben nada, van a decir, ah, mira, aparece este pico y lo que significa es que esa señal contiene esta frecuencia o contiene estas frecuencias. Es lo que significaría. Después le damos una interpretación a su amplitud, ¿sale? Pero eso es lo de menos. Ahorita en esencia lo que tienen que saber es que la transformada de Fourier transforma, en pocas palabras, una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia con el objeto de conocer las frecuencias que contiene la señal, ¿vale? Eso es lo que hace. ¿Y cómo lo hace? Lo único que hace, en pocas palabras, es multiplicar o convolucionar. En realidad la palabra correcta es convolucionar la señal de entrada, que es x de n, por un kernel de transformación que les decía, que son senos y cosenos, ¿sale? Ahora esos senos y cosenos que veíamos en la parte de series de Fourier, ahora ellos van a multiplicar la señal de entrada por esta cuestión, ¿sale? Los van a convolucionar. ¿Y qué me dice la convolución? No sé si sepan qué dice la convolución cuando convoluciona por una señal de entrada. ¿Qué es la convolución? ¿Qué me dice? Por ejemplo, si yo pongo x1 convolución de x2, ¿qué estoy buscando? Por favor, Iris, creo que tienes cerrado el micrófono. No estoy tan segura, es que no recuerdo bien el concepto, la verdad. No te preocupes. ¿Alguien más, jóvenes? Según yo, también lo revisamos igual en procesamiento de señales normal y solamente es cuando hacías una operación matemática que transformaba en una tercera, ¿no? Ok, pero en esencia tiene una... Sí, es correcto. Al fin y al cabo lo que se está haciendo es una multiplicación de elementos, ¿vale? Pero en pocas palabras lo que me dice y lo que busca la convolución es qué tanto se parece un elemento a otro. ¿Es como una comparación? Es como una comparación si lo quiere ver desde ese punto de vista. ¿Vale? Me dice qué tanto se parece un elemento a otro. En ese sentido, lo que voy a buscar con el kernel de transformación es que si la señal de entrada se parece al seno y coseno, que al fin y al cabo son lo mismo, nada más desfasados una cierta cantidad de grados. ¿Sale? En esencia, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo muy sencillo para tratar de comprender lo que está haciendo a grandes rasgos la transformada de Fourier. Y lo que está haciendo, en pocas palabras, es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo una señal de entrada de 2 Hz, muy sencilla. 1, 2. 2 Hz de la señal. Y lo que voy a hacer es pasarla por la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que va a hacer es empezar a mandar sus senos y cosenos para, en este caso, lo que es, les va a generar esos mismos frecuencias. A los senos y cosenos que están aquí abajo, los va a generar la frecuencia coseno de 0, coseno de 1 Hz, coseno de 3 Hz, coseno de 4 Hz, coseno de 5 Hz, por ejemplo.
A lo mejor no va brincando de esa forma, va brincando de otra, de acuerdo a la resolución o datos que nosotros tengamos. ¿Sale? Pero nada más es ahorita para tratar de explicárselos. Por ejemplo, lo que va a hacer es empezar la transformada de Fourier con 0. Ustedes saben, y es muy importante recordarles, que las señales que tienen 0 Hz solamente son las señales constantes, ¿vale? Que son las señales que pueden provenir a lo mejor de una batería o una fuente de corriente continua. Si yo le saco la transformada de Fourier a una señal constante que no cambia, su frecuencia es 0, ¿sale? Solamente las señales alternantes o cambiantes tienen frecuencia, ¿sale? En ese sentido, inicia el coseno o seno en 0 Hz. Quiere decir que yo esa señal la comparo con la señal de entrada. ¿Se parece o no se parece? No. Entonces, le doy un valor de 0. Ahora, brinco a 1 Hz. Ahora ya cambió. Quiere decir que ahora quiero saber si la señal de entrada se parece a un coseno de 1 Hz o un seno de 1 Hz. ¿Se parece o no se parece? No tiene la misma cantidad de frecuencia, en pocas palabras. Si lo queremos ver de esta forma, que sí se parece, pues sí la pongo encima de ella y sí se parece. Pero en longitud, ¿se parecería en frecuencia? Eso es lo que quisiera preguntarles. ¿Se parece una señal de 1 Hz a una señal de 2 Hz? No. No, porque al fin y al cabo una tiene un periodo y la otra tiene 2 periodos. Entonces, aquí diría automáticamente 0. Ahora, cambio los sistemas o el kernel de transformación a 2 Hz. ¿Se parece o no se parece a la señal de entrada? Sí. Entonces, en ese momento identifica que sí se parece a la señal de entrada y lo que voy a hacer es pintar su amplitud de la señal. Eso es lo que va a hacer. Ahora, paso con 3 Hz. Eso va a depender hasta dónde va a llegar de lo que es el número de muestras y todo esto. ¿Se parece a 3 Hz? No. 4 Hz, pues tampoco. 5 Hz, tampoco. Entonces, eso es lo que está haciendo en esencia lo que es la transformada de Fourier. Está buscando qué tanto se parece mi kernel a la señal de entrada. Si se parece, dejo pasar su amplitud. Si no se parece, en esencia debería ser 0, porque no se parece. ¿Sale? Ahora, esta amplitud, como nosotros la tenemos aquí, y si se fijan, el kernel de transformación es un kernel imaginario. Bueno, contiene una cuestión imaginaria, que sería lo que es una exponencial compleja, si lo quieren ver desde ese punto de vista. ¿Sale? En ese sentido, una exponencial compleja se puede pasar a senos y cosenos. De esta misma forma, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Pero hay un valor real y hay un valor imaginario. Por la materia, no sé si ustedes lleven álgebra lineal o lleven métodos numéricos, no sé. ¿Cómo puedo pasar un número que contiene un valor complejo a un valor completamente real? ¿Cómo lo hago? Para obtener el valor real de la amplitud. ¿Cómo lo haría? Sacarle ¿Sería la igual a norma. qué? ¿Cómo, Luis? Sacarle la norma Sí, número la complejo. norma. Al fin y al cabo, ¿qué es eso? La longitud, Matemática. o sea, el número complejo es un vector, entonces es la longitud de ese vector. No. Yo sé que el número sí es ¿cómo se llama? Es un vector al fin y al cabo, pero cada uno de los elementos de ese vector se tiene que ir